En la Biblia, hermano, hay alrededor de 365 veces el Señor nos dice a través de la Biblia, no temas, no temas. Como si Dios quisiera dejarnos un mensaje cada día para que cada día tengamos esa confianza, esa voz que nos dice, no temas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra de Dios. Y el día de hoy, hermano, vamos a meditar sobre la importancia de que cada uno cumpla con la función, con el don o la función que Dios nos ha dado. Y antes de iniciar con el primer texto, quiero leer esta reflexión para que consideremos, de acuerdo a la palabra de Dios, cómo es importante cada función en el cuerpo de cada uno de los miembros en el cuerpo de Cristo. Dice esta reflexión, hermanos, que una maestra organizó un grupo de estudiantes para una obra de teatro, cuya obra sería presentada en el aniversario de la escuela. Un niño estaba intentando conseguir participar en la obra y cada día iba con entusiasmo para estar presente en la selección. Su mamá estaba preocupada porque el niño había puesto todo su corazón en ello y temía que no fuera elegido. El día que las partes de la obra fueron repartidas, el niño estaba en la escuela y le dijo a su madre que lo esperaba allí, que hoy era el día esperado. Su madre, angustiada, le esperaba en un pasillo y escuchó a la maestra pronunciar nombres y pedir aplausos a quienes nombraba, y todos fueron aplaudiendo. De pronto acabaron los aplausos y el niño salió corriendo con los ojos brillantes, con felicidad y emoción. ¿Qué crees, mamá?, gritó. Y luego dijo las palabras que permanecerán como una lección para todos. He sido elegido para aplaudir y animar. Bueno, pues el niño, hermano, la reflexión es que el niño quedó contento, quedó satisfecho con la parte que le tocaba fungir o hacer en esa obra de teatro. Había sido elegido para aplaudir y para animar a sus compañeros. En la obra de Dios, hermano, todos tenemos diferentes funciones. No el que predica es más que el que no lo hace. A veces la función de una hermana que alguien pudiera ver un tanto insignificante es muy importante, porque saben que esa hermana se dedica a orar. Le preguntaron a un predicador que tenía una congregación muy grande en Corea del Sur, ¿cuál era el éxito de su predicación? Porque siempre había personas que se rendían a Cristo, había un llamado de parte de Dios, y le preguntaron cuál era el secreto. Quizás los que le preguntaron esperaban oír del predicador que era el uso de la hermenéutica o la exégesis o alguna forma de la predicación o de la oratoria. Pero no, nada de eso. Le dijo, bueno, es que aquí el modo en que Dios nos bendice es porque siempre ahí abajo en el lugar donde nos congregamos hay un grupo de hermanas que están siempre orando. Él dijo, ellas mantienen la llama encendida porque siempre sus oraciones están ahí. Fíjese, hermano, que él no dijo, pues la parte más importante es cómo yo predico, no. La parte que él dijo por la cual había bendición en aquel lugar era porque había un grupo de hermanas que se dedicaban a orar mientras que él predicaba.
quizás pidiendo, ¿verdad?, a Dios que tocara las almas, que tocara los corazones. Y esto nos enseña, hermanos, cómo cada una de nuestro trabajo en el Señor es importante. El trabajo del predicador no es más importante que la hermana que está orando. El trabajo del enseñador, del maestro, no es más importante que la hermana o que el hermano que está invitando a las almas a este lugar. Todos somos importantes, todos, hermano, tenemos una función que cumplir. Y no importa en el lugar en que Dios nos haya colocado, lo importante es que nosotros podamos funcionar, podamos hacer nuestro trabajo con todo nuestro corazón. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a ir a primera carta a los Corintios, capítulo 12. La primera carta a los Corintios en el capítulo 12. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Vamos a leer ahí desde el versículo 11 en el nombre del Señor Jesucristo. Dice ahí su palabra: mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu. Hablando del Espíritu Santo, pues está ahí Espíritu con E mayúscula. Sigue diciendo, repartiendo particularmente a cada uno, ¿cómo, hermano? Como Él quiere, no como uno quiere, sino como Él quiere. Porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, empero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos recibido de un mismo espíritu. Pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como quiso. Fíjese bien, hermano, lo que dice este versículo 18. Dios ha colocado los miembros, que somos los miembros que estamos aquí, los miembros de su iglesia, los ha colocado a cada uno de ellos en el cuerpo. ¿Cómo? ¿Como uno quiere? No, como Él quiso. Sigue diciendo esta escritura en el versículo 19, que si todos fueran un miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Un cuerpo consta de muchos miembros. Nosotros sabemos, hermanos, que la iglesia es comparada con un cuerpo en el cual la cabeza es Cristo. En este cuerpo, hermano, no hay un hombre como cabeza. Es un error que alguien diga que su cabeza es el pastor, que su cabeza o el líder de la iglesia sea la cabeza. No, hermanos, la cabeza es Jesucristo. Y de ahí, hermano, todos somos miembros los unos de los otros. Y fíjese en esto, cuando se mueve el cuerpo, ¿quién le manda a una mano al que se mueva? ¿Acaso la otra mano le dice, muévete? No, ¿sabe quién manda en el cuerpo literalmente, hermano? Cada uno de los movimientos de los miembros del cuerpo, la cabeza. La cabeza es la que le manda a una mano y a la otra. No es un pie el que le manda al otro pie que se mueva cuando avanzamos, cuando caminamos, no. Cada una de las órdenes vienen directamente de la cabeza y esa cabeza, hermano, es Jesucristo.
Y de ahí en más, todos somos miembros los unos de los otros. Sigue diciendo el versículo 19, que si todos fueran un miembro, ¿dónde estuviera el cuerpo? Ni el ojo puede decir a la mano, no te he menester. Mas ahora muchos miembros son a la verdad, pero un cuerpo, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni asimismo la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes, mucho más los miembros del cuerpo que parecen más flacos son necesarios. Ahí está, hermano. Miembros que parecen ser los más flacos son necesarios. Los que pudiéramos decir, pues para qué sirve, para qué es, pues esos miembros que parecen ser más débiles son necesarios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Qué importante, hermano, valorar nuestra función de acuerdo a cómo Dios ha colocado a cada uno en el cuerpo. Todos, hermano, tenemos una función. Y bueno, ahí habla de diferentes dones que había en el principio de la iglesia, dones que aún siguen hasta el día de hoy y que Dios reparte para edificación. Pues dice el versículo 7 de ahí mismo, empero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu. ¿Para qué le es dada manifestación del Espíritu, hermano? Para provecho. Cada manifestación del Espíritu, es decir, del Espíritu Santo, es para provecho. Porque a la verdad, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Así, hermano, había diferentes dones. Hoy en día sigue habiendo diferentes dones y cada uno de ellos son importantes. Qué importante, hermano, que nosotros estemos contentos con la función que Dios nos ha dado, con el trabajo que Dios nos ha dado y que lo hagamos con empeño, que lo hagamos con todo nuestro corazón. Vamos a seguir considerando ahí en primera carta a los Corintios donde estamos, capítulo 3, primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 5 en adelante. Amén. Dice ahí la palabra de Dios, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Ministros por los cuales habéis creído. Ya hemos dicho que ministro significa siervos, servidores. Sigue diciendo, y eso según que a cada uno ha concedido el Señor. A cada uno le ha concedido el Señor un servicio, un ministerio. Sigue diciendo, versículo 6, yo planté, dice Pablo en esta carta, yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Quien da siempre el crecimiento es Dios, hermano. Si Dios no diera el crecimiento, por mucho que nosotros plantáramos o regáramos, si Dios no diera el crecimiento, sería en vano. Por eso recuerde lo que dice el Salmo 127, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por demás es el levantarse temprano e irse tarde a reposar. Sería en vano, sería por demás. Si Dios no edifica, es en vano. Lo hemos dicho, hermano, que esto aplica para los matrimonios. Si Dios no edifica un matrimonio, es en vano. Si Dios no edifica en la iglesia, es en vano. Dios es el que da el crecimiento. Versículo 7 sigue diciendo, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento.
Y el que planta y el que riega son una misma cosa. O sea, uno no es mayor que el otro, no. Esto es la función, el trabajo que Dios ha dado a cada uno. Sigue diciendo, el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor o a su trabajo. Cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. No porque su labor sea más importante, hermano, no, sino cada uno recibirá recompensa conforme a cómo haga su trabajo, su labor. Por ejemplo, si alguien su trabajo es servir y siempre está a la puerta esperando a las personas que nos visitan y darles un lugar, proporcionarles un himnario, una Biblia, si el trabajo de ese hermano o de esa hermana no es predicar en este lugar, pero ese hermano, esa hermana, su trabajo lo hace con amor, lo hace con empeño, lo hace con toda su voluntad, hermano. Ese trabajo será bien recompensado por Dios. Pero si en cambio yo predicara por contención, predicara por lucirme, predicara no por amor a las almas, sino por cubrir un espacio, también mi labor será o no será recompensada. ¿Sí me explico, hermano? Lo importante es cómo hagamos nuestra labor, nuestro trabajo donde Dios nos haya puesto. Si es el de repartir un folleto, hablarle a una persona algunas palabras, decirle, Cristo te ama. Si lo hacemos con empeño, con todo el corazón, nuestra labor va a ser bien recompensada. Porque Dios conoce las intenciones de cada uno de nosotros. Él conoce realmente la voluntad con que se hacen las cosas. Pongo otros ejemplos. Si una hermana le toca hacer el aseo y lo hace con todo su corazón para que este lugar esté limpio y lo hace de buena voluntad, la forma en que lo hace será bien recompensado por parte de Dios. Pero si hay un hermano o una hermana que lo hace renegando y cómo me toca a mí esto, que no me consideran, que yo tengo mucho trabajo y yo no sé para qué me andan escogiendo para hacer este trabajo, pues su trabajo, lo siento, pero no será recompensado. ¿Se da cuenta, hermano? Es importante cómo hagamos nuestra labor, el trabajo que nos toca hacer. Sigue diciendo aquí la palabra de Dios en el versículo 9. Porque nosotros coadjutores somos de Dios y vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, empero cada uno vea cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, o plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará. ¿Cuál día? El día en que el Señor va a juzgar todas las cosas, aún las intenciones del corazón. Eso lo dice ahí en el capítulo 4, versículo 5. Mire, vemos brevemente esa escritura. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también aclarará
lo oculto de las tinieblas y manifestará o dará a conocer los intentos de los corazones, y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. Amén. Continuamos leyendo, retrocediendo ahí en el capítulo 3, versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, será pérdida. Él empero será salvo, mas así como por fuego. Aquí habla no propiamente de algo en lo cual esté en juego nuestra salvación, no, sino habla de nuestra labor, de nuestro trabajo en el Señor, que también, hermano, ha de ser recompensado por Dios. Sí, independientemente de nuestra salvación, hay trabajo en el Señor que ha de ser recompensado. Sigue diciendo, versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie os engañe o nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros parece ser sabio, o sea, si alguno, según él, es muy sabio en este mundo, en este siglo, hágase simple, es decir, hágase sencillo para ser sabio. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Qué importante, hermano, nuestro trabajo en el Señor. Nuestro trabajo en el Señor, hermano, viene a ser cuando somos nacidos de nuevo, cuando somos bautizados y nuestros pecados son perdonados. Esto me recuerda, hermano, cómo lo explica ahí Efesios capítulo 2, versículo... Vamos a leer desde el 8 al 10. Amén. Porque por gracia sois salvos. ¿Qué es gracia? Es un don no merecido. Nosotros no somos salvos porque lo merezcamos o porque hayamos alcanzado con méritos propios la salvación. No. Ningún mérito propio sería suficiente para alcanzar la salvación. Eso quiere decir, por gracia sois salvos, por la fe, es por la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Por la fe somos salvos. Y a propósito de la fe, hermano, ¿sabe cómo llega la fe? La fe no es algo innato, algo con lo cual nazcamos, o algo que traigamos desde nacimiento, que digamos, no, esta persona trae mucha fe, así es él. No. ¿Sabe cómo viene la fe? La Biblia dice en Romanos 10:17, luego la fe es, ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así es como viene la fe. ¿Quiere usted tener fe? Oiga la palabra de Dios. Y óigala con atención. ¿Recuerda el estudio que tuvimos el domingo? ¿Cómo hay que oír con atención? Si me oyeres atentamente, se deleitará vuestra alma. Pero si no oímos atentamente, pues va a estar durmiéndose, ¿verdad? Va a estar ahí aburrido, fastidiado, diciendo, ¿a qué hora se acabará esto? No, si oyéremos atentamente, ahí es donde viene la fe. O por medio de oír la palabra de Dios atentamente, viene la fe. Y la fe trae la salvación, hermano. Porque ahí dice, por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios.
Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Cierto, las obras antes de venir al Señor o para que obtengamos el perdón de nuestros pecados y la salvación no cuentan, hermano. Todas nuestras obras, dice el profeta, son como trapo de inmundicia delante de Él, no cuentan. Pero cuando ya venimos a Él, entonces nuestras obras cuentan, no para salvación, sino porque somos salvados. Vea lo que dice ahí el versículo 10, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús. ¿Cuándo somos criados en Cristo Jesús? Pues cuando se cumple lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí es donde somos hechura suya. Allí es donde somos criados en Cristo Jesús. Y una vez que somos criados en Cristo Jesús, ¿será para qué? ¿Para estar sentaditos en la banca? ¿En las sillas? No. ¿Para qué será, hermano? ¿Para qué propósito Dios hizo esta creación de una nueva criatura? Ahí lo dice, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Y en esas obras que Dios preparó para usted, hermano, que Dios preparó para usted, hermana, para cada uno de nosotros, Dios recompensará conforme a su labor de cada uno, conforme a cómo hizo esas obras. Si le tocó el don de servir, hay hermanos, hermanas que tienen el don de servir y siempre están al servicio, a lo que se ofrece, a hospedar, a servir, a dar, a compartir. Bueno, pues recibirán recompensa conforme a su labor. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Nos quedamos, hermano, donde Dios, la palabra de Dios cuando habla de este trabajo en el Señor, según en 1 Corintios 3, luego relaciona la obra de cada uno, diciendo en el capítulo 3, verso 16 de 1 Corintios, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, hermano, vamos a hacer las obras de Dios. No tenga duda, vamos a obrar conforme a Dios. A veces alguien se preocupa y dice, ¿será la voluntad de Dios hacer esto? ¿Lo haré? ¿No lo haré? ¿Será la voluntad de Dios? Voy a pedir una señal. A ver, si hay una estrella aquí derecho, es que sí. Si no hay estrella, es que no. No se preocupe por ese tipo de señales. Preocúpese que el Espíritu Santo esté en su vida y el Espíritu Santo va a hacer en usted lo que es agradable delante de Él. Así lo dice la carta a los Hebreos. Mire, Hebreos capítulo 13. La carta a los Hebreos capítulo 13, versículo 20 y versículo 21. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Y el Dios de paz que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno, os haga aptos en toda, ¿qué? En toda buena obra. ¿Verdad que estamos hablando de nuestra función en el cuerpo de Cristo? Nuestro trabajo, nuestra labor. Bueno, pues aquí vuelve a mencionar toda buena obra. Que os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad.
¿Cómo vamos a hacer su voluntad? Sigue diciendo, haciendo Él, o sea, el Señor Jesucristo, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y quizás para los que dicen, bueno, es que yo todavía soy oyente, no tengo el Espíritu Santo en mi vida, ¿cómo podré saber cuál es su voluntad? Buena pregunta. Bueno, pues la voluntad de Dios primeramente es lo que dice ahí 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, ¿qué quiere nuestro Salvador, nuestro Dios y Salvador? Que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Si usted aún no sabe con certeza cuál es la voluntad de Dios, porque aún el Espíritu Santo no mora en su vida, bueno, pues sépalo que la voluntad de Dios es que sea salvo primero. Sí, esa es la voluntad de Dios en primera instancia, que usted sea salvo. Dios nuestro Salvador quiere que usted sea salvo. Así es que antes de pensar en otra cosa, ¿qué querrá Dios de mí? ¿Será la voluntad de Dios que me case, no me case con esta muchacha o con esta otra? No, por favor, antes que cualquier otra cosa, Dios quiere que usted sea salvo. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Dios, hermano, y una vez que el Espíritu Santo, Dios, esté en nosotros, pues sencillo, Él va a hacer en nosotros, si nosotros se lo permitimos, Él va a hacer en nosotros lo que es agradable delante de Él. Amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Mira lo que dice aquí el apóstol Pablo, quien se consideraba no el grande de los apóstoles, sino el más pequeño de todos los apóstoles. Vamos a leer también el versículo 9 y 10. ¿Lo tenemos? Porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. Empero, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, ¿qué dice? He trabajado más que todos ellos. Empero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. ¿Se fija, hermano? Qué bonito, hermano. Cómo el apóstol Pablo reconoce y dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Si nosotros llegamos a hacer algo, no sé, un buen predicador, un buen cantante, un buen evangelista, aunque lo más precioso es que lleguemos a ser un buen hermano, un buen cristiano, eso es lo mejor, hermano. Pues lo que lleguemos a hacer, siempre reconozcamos que es por la gracia de Dios. No es por nuestros méritos propios, no es por nuestra capacidad o nuestro propio esfuerzo. Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Pero luego reafirma esta postura, hermano, que no él,
Pues dice, pero no yo, o sea, lo que yo he hecho, lo que yo he trabajado, no yo, sino ¿quién, hermano? Sino la gracia de Dios que fue conmigo. Lo que alcancemos a hacer, hermano, siempre reconocer que no es por nuestros propios méritos, sino por la gracia de Dios que ha sido con nosotros. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. O como dice ahí Romanos capítulo 11, hermano, mire lo que dice Romanos 11, versículo 33 al 36. Amén. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él y por él y en él, ¿qué dice? Son todas las cosas. A él sea gloria por siglos. Amén. A él sea la gloria, hermano. Nunca a nosotros. No caiga en el juego del enemigo cuando lo tratan de alabar. Ay, hermano, es que usted tiene un don. No, soy yo. No, hermano, no caiga en ese error. Es que, hermano, ninguno como usted para hacer esto o para enseñar. No, hermano. Porque de él y por él y en él son todas las cosas. No yo, como dijo también en la escritura anterior de Corintios 15:10, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Finalmente termina diciendo este texto, a él sea gloria por siglos. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. A él sea la gloria. Hay un pensamiento, hermano, que me llamó la atención, que dice, Eliseo, o sea, el profeta Eliseo, nunca envidió la unción de Elías, pero por cuanto lo honró, o sea, honró a Elías, recibió, ¿qué sabe usted qué es lo que recibió? Recibió doble porción de la virtud de Elías. Termina diciendo este pensamiento, es mejor la honra que la competencia. Es mejor honrar, hermano, al que honra. Como dice ahí Romanos, vamos a Romanos 12, estábamos en el 11, vamos al 12. Romanos 12, versículo, vamos a leer desde el 3. Amén. El texto del cual me acordé está en el 10. Vamos a leerlo y luego retrocedemos al 3. Amándoos los unos a los otros, con caridad o con amor fraternal, previniéndonos, o como dice la versión 60, prefiriéndonos, yo prefiero a mi hermano, prefiriéndonos con honra los unos a los otros. Por eso vino a mi corazón este texto, por el pensamiento que dice, es mejor la honra que la competencia. Pero ahora sí, vamos a leer desde el versículo 3. Amén. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. No tenga más alto concepto de sí, yo me la sé de todas. No hay cosa que yo no sepa hacer mejor que los demás. No, hermano, paz de Cristo, no tenga más alto concepto de sí
que el que debe de tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, conforme a lo que Dios le repartió y nada más. Sigue diciendo, versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, empero todos los miembros no tienen la misma operación. Así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. No todos tenemos la misma operación o el mismo trabajo. Sigue diciendo, versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, recuerde, ante todo, es según la gracia de Dios que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si ministerio, en servir. O el que enseña, en doctrina. El que exhorta, en exhortar. Sí sabe qué es exhortar, ¿verdad? Ya hemos dicho que exhortar es diferente a amonestar. Y más diferente todavía a reprender. Son cosas diferentes. Exhortar viene de la misma palabra consolar. Entonces, realmente exhortar, su sinónimo es consolar. El que exhorta o el que consuela, en exhortar. Ahí cuando habla del Señor, del Espíritu Santo como el Consolador, hay una palabra griega que es paracleto, que es la que se usa para decir también exhortar o consolar. El que exhorta, en exhortar. El que reparte, hágalo con simplicidad, con sencillez. Sí sabe cuál es el que reparte, ¿verdad? El que da, el que reparte, allá el proverbio dice, hay quienes reparten y les es añadido más, mas hay quienes son más escasos, más de lo que es justo, y vienen a pobreza. ¿Por qué siempre andan con pobreza? No tengo, hermano, si me hace falta. Pues muchas veces, hermano, es cierto que a veces puede ser que Dios nos pase por una prueba, pero el hecho de siempre estar en pobreza puede deberse entonces a lo que dice el proverbio. Hay quienes son más escasos, más de lo que es justo, y vienen a pobreza. Sigue diciendo el versículo 8, el que reparte, hágalo con simplicidad o con sencillez. ¿Sí sabe a qué se refiere, verdad? No que tiene que tocar trompeta. Yo ayudé al hermano, ven aquel hermano, yo lo ayudé. No tenía zapatos o tenía unos zapatos muy viejitos, yo le compré unos nuevos. Paz de Cristo, eso no es hacerlo con sencillez. Eso sería hacerlo como hacían los fariseos, que hacían tocar trompeta delante de sí cuando daban una limosna. Por eso, el que reparte, hágalo con sencillez. El que preside, ¿cómo dice ahí la versión 60? El que preside con diligencia, o dice la versión antigua, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándonos a lo bueno. Amándonos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndonos con honra los unos a los otros. Ahí está, no se trata de competencia, sino de honrar a nuestros hermanos. Es mejor la honra que andar queriendo competir. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a la primera de Pedro, capítulo 5. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 5 también. Dice ahí la palabra de Dios:
igualmente mancebos o jóvenes. ¿Cuál es el consejo a los jóvenes? Sed sujetos, ¿a quién? A los ancianos, y a veces es lo que menos quieren, ¿verdad? ¿Qué me va a enseñar a mí ese viejo? ¿Qué me va a enseñar a mí esa vieja? Ya es muy anticuada, es muy ridícula, no sabe. Paz de Cristo, jóvenes. Sed sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia. ¿A quién da gracia Dios? A los humildes. A veces un joven que inicia en el ministerio dice, yo quisiera esa gracia, esa sabiduría que tiene X hermano, ese carisma, ese don que tiene X hermano. ¿Cómo obtener esa sabiduría, esa gracia? Aquí da la receta. ¿Qué es lo que da gracia o a quién le da Dios gracia? A los humildes. Cuando hay humildad, Dios da de su gracia. Gloria a Dios. Él da gracia a los humildes. Versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce. ¿Cuándo? ¿Cuando usted quiera? No, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos ahí a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 16. 16, vamos a leer hasta el 24. Amén. La palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. Hermano, que la palabra de Cristo habite en nosotros en abundancia. Que cuando usted hable o quiera dar un consejo, piense en un texto de la Biblia. Piense en una palabra de consolación de la Biblia. No piense en dichos por ahí del mundo o en pensamientos del mundo. Piense mejor en la palabra de Cristo que debe de habitar en nosotros en abundancia. Y vamos a enseñarnos y a exhortarnos los unos a los otros con salmos, con himnos, canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él. ¿Casadas? Es una función, las hermanas casadas, muy importante que tienen como casadas. Es un papel, un rol que Dios les ha dado a las casadas muy importante. ¿Sabía usted que Timoteo había aprendido las Sagradas Escrituras y había obtenido una fe genuina, sincera, por la fe que residió primero en su abuela Loida y luego en su madre Eunice? Las casadas, las hermanas, son las que tienen mayor oportunidad de poder instruir a los hijos en el temor del Señor. El día de hoy escuchaba a una hermana enseñando a su niño, ¿verdad?, un salmo. Gloria a Dios. Y los varones, pues, qué bueno por los que lo pueden hacer, pero normalmente
quienes están más con ellos y tienen esa oportunidad son las hermanas. Tienen un papel muy importante en su hogar. No piense que la ejecutiva de la gerencia industrial de la corporación X, su papel es más importante que el de usted como casada y como madre de familia. No, hermano. Su papel delante de Dios y aún delante de la sociedad, aunque la sociedad no lo reconozca, su papel como madre de familia es más importante que la de la ejecutiva de la corporación X. Todas y todos tenemos una función, hermano. Casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Eso sí, como conviene en el Señor, no como le convenga según los deseos del esposo. Oye, yo quiero que traigas una mini. Y la Biblia dice que debes de estar sujeta a mí. No, paz de Cristo. Es como conviene en el Señor. Oye, quiero que me acompañes a la fiesta del compadre. No, debo de estar sujeta a usted, marido, pero como conviene en el Señor. Amén. Maridos, amad a vuestras mujeres. Ay, Señor, el papel más importante, la función más importante que debe tener el marido. Amar a su esposa. Y está amar con D al final, amar. ¿Sí sabe qué significa eso, verdad? Amar con D al final. Es un verbo imperativo a manera de mandamiento. ¿Qué quiere decir eso? No es que si usted siente, si usted le apetece o quiere, no, es amar con un verbo, como un verbo imperativo a manera de mandamiento, debe de amar a su esposa. Y no con dichos ni palabras solamente, sino con hechos y en verdad. Amén. Amad a vuestras mujeres y no seáis desapacibles con ellas. La versión 60 parece que dice ásperos. No seáis ásperos con ellas. Paz de Cristo, hermano, para que considere esto su función. Hágala bien como esposo, amando a su mujer, amando a su esposa. No sea áspero, rudo, desapacible, sino amable. Hay que ser amable con la esposa. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. A ver, los que tienen a sus padres, aunque se haya viejos, hay que obedecer a vuestros padres porque esto agrada al Señor. Padres, no irritéis a vuestros hijos porque no se hagan de poco ánimo. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos carnales, no sirviendo al ojo. ¿Como quiénes? Como los que agradan a los hombres. Hay quienes hacen las cosas, pero para agradar a los hombres, para agradar al hermano, para agradar a la hermana. No haga las cosas para agradar al hombre. Haga las cosas para agradar a Dios, que en todo momento nos ve y siempre nos vigila, hermano. Y que además conoce la intención del corazón. Termina diciendo este versículo 22, no como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Versículo 23, y todo lo que hagáis, todo lo que haga, cualquier función que le corresponda a usted hacer, si le toca hasta barrer, trapear, o le toca una función que tal parece que para algunos puede ser insignificante, lo que le toque hacer, aquí dice todo lo que hagáis, hacerlo como lo debemos de hacer, hacerlo de corazón como al Señor
y no a los hombres. Si no nos toca, nuestro papel no es protagonista, como el ejemplo o la reflexión que oíamos al principio, ¿verdad? Si no nos toca un papel protagonista de ser parte o tener un papel importante en una obra, como en esa reflexión, a ese niño pues le tocó aplaudir y animar a sus compañeros. Y ese trabajo, ese papel, lo tomó con toda seriedad. Y eso, lo que nos toque hacer, hermano, hay que hacerlo de corazón, como al Señor y no a los hombres. Versículo 24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la compensación o la recompensa de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Del Señor recibiremos, hermano, la recompensa. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo que hagamos, hermano, hay que hacerlo de corazón. Ahí hay un proverbio, hermano, que siempre me ha llamado la atención. Es Proverbios 22, versículo 29. Es el último versículo de este capítulo 22. Mire lo que dice, abre con una pregunta retórica. ¿Has visto hombre solícito en su obra? ¿Qué es una persona solícita, hermano? Una persona con iniciativa, una persona dispuesta, presta a servir, presta a hacer las cosas. Pues dice el texto, ¿has visto hombre solícito en su obra, en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja suerte. Bendito el nombre del Señor Jesús. Mire, aún en lo material, hermano. Oí el caso de un hombre que le tocó, era el que hacía su trabajo en una agencia de autos, le tocaba barrer, limpiar. Pero aquel hombre lo hacía con tanta solicitud que era el primero en llegar, en tener todo limpio, en estar todo arreglado para los clientes, para el personal, para los vendedores. Lo hacía con tanta solicitud que el dueño se fijó en él. Al poco tiempo, el barrendero era el vendedor, era un vendedor de autos. Y era tan solícito que al poco tiempo ese vendedor era el gerente de ventas de la empresa. Lo que sucede cuando es una persona solícita, hermano. Me tocó conocer a otro hermano que era muy solícito, es muy solícito en la obra de Dios, pero cuando él comenzó a trabajar en un taller mecánico, era el que limpiaba y recogía las herramientas y las ponía en su lugar. Era tan ordenado, tan limpio, tan eficiente, que los dueños pusieron sus ojos en él. Al poco tiempo ya no era el que limpiaba, era mecánico. Y al tiempo, no mucho tiempo después, era el jefe de todos los mecánicos, el que abría y cerraba el taller, el que recibía los autos, el encargado de todo. ¿Se da cuenta lo que aún en lo material, en los trabajos seculares, cómo puede destacar una persona solícita, presta? Bueno, ese hermano del que les comento fue tan solícito que hoy en día ya es pastor en una iglesia, una obra más grande todavía. Delante de los reyes estará, no estará con los de baja suerte.
Pero lo importante que lo que hagamos, lo hagamos de corazón, con empeño, con dedicación. Que en todo lo que hagamos seamos de los mejores. No que nos creamos los mejores, no. Sino que hagamos de lo mejor. Haz siempre lo mejor, pero no te creas el mejor. Amén. Esa palabra solícito también la encontramos en el Nuevo Testamento. Efesios 4. Y ahí vamos a ver esas escrituras, dos escrituras donde encuentro la palabra solícito. Efesios 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Efesios 4, versículo 2 y 3. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos a los otros en amor. Solícitos. ¿A qué debemos de estar solícitos? A guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es lo que podemos hacer para guardar la unidad del Espíritu? Hermano, si una ofensa me distancia de mi hermano, pues hay que estar solícitos a pedir perdón y a perdonar también. Hay que estar solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a Filipenses 4, allá adelantito. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Amén. Mas en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin ha reflorecido vuestro cuidado de mí, de la cual aún estabais, ¿qué? Solícitos. ¿A qué estaban solícitos los hermanos? Al cuidado del apóstol Pablo. Solícitos. Para ver qué le faltaba al hermano, para ver qué necesitaba, para ver en qué podían servir. Estaban solícitos. Pero, dice ahí, pero faltaba la oportunidad. Y bueno, una vez que tuvieron la oportunidad, dice en el versículo 18, empero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor de suavidad, sacrificio acepto, agradable a Dios. Solícitos, hermano. Que no se tenga que invitar uno mismo, ¿verdad? Sino que estén solícitos los hermanos. Paz de Cristo. Amén. Hebreos 6, y ahí terminamos, hermanos. Hebreos capítulo 6, versículo 9. Pero de vosotros, oh amados, esperamos mejores cosas y más cercanas a salud o a salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar, ¿qué cosa? Vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo servido y aún sirviendo a los santos. Mas deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma, ¿qué? Solicitud, que estemos solícitos a servir, que estemos solícitos a la obra de Dios, que estemos solícitos al trabajo en el Señor. Que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el cabo o hasta el fin para cumplimiento de la esperanza. Que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Que nosotros mostremos la misma solicitud, y no por un tiempecito, hermano, sino hasta el fin. ¿Se acuerda de lo que vimos el sábado pasado? Acerca de aquellos que temporalmente o momentáneamente son solícitos, pero ya después pasa un tiempo y ya se les acaba el gozo, se les acaba lo solícito. No, hay que estar solícitos hasta el fin.